Hola, Flaco, buenos días. Buenos días, profe. Hermano, ¿bien? Bien, profe. ¿Cómo te fue con el ejercicio? Pues, profe, creo que tengo los tres indicadores. Creo. Pero Ok. ahí tengo tres tablas. Digo, ¿cómo se llaman? Es que no sé cómo se llaman. ¿Gráfica? Tres gráficas. Las de intereses, Ok. la de cuota de manejo y la de aporta capital normal. Y si ves que sí así aporta más, cuando tenemos la tabla, cuando manejamos el tema de una gráfica, me ayuda a tomar mejores decisiones. Ese Uy, sería, profe, la gráfica sí solucionó mucho. claro, claro, claro. Ahora, si nosotros nos ponemos de pronto a hacer un análisis, aunque sería un poco más denso, pero si nosotros nos ponemos a analizar los servicios públicos, ¿qué servicios públicos pagan en tu casa? Creo que estarían gas, Sí, luz, agua sí. y no sé si internet sería otro. De pronto internet y de pronto metámosle también telefonía celular. Si sumamos esos cinco y miramos el comportamiento mes a mes, vamos a ver que normalmente en junio y en diciembre para algunas empresas o familias esa vaina se dispara Sí. por las invitaciones, porque de pronto llega una prima, pero no me refiero a su prima, sino a la plata, ¿cierto? Ujú. Y ahí se empiezan a incrementar gastos y cosas, consumos, las llamadas, y eso nos da un pico de análisis con la gráfica de qué mejores decisiones tomar. Vente, comparto pantalla y me muestras cómo va eso, ¿vale? Bueno, profe. ¿Listo? Y ahora que terminemos esto, hacemos la socialización de los temitas que están pendientes todavía. Y ustedes investigaron. Ah, profe, sí, creo que solo faltaría ¿cómo se llama? El indicador de nuestro artículo. Ok, ya hablamos de eso. Muy No bien. más, ya tocaría Listo. mirar qué toca para hoy. Listo. Dale. Dale, flaco. Profe, usted dijo que me iba a mostrar su pantalla. No, 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 muéstreme la suya. Ah, listo, profe. Este. ¿Ya lo ve ahí, profe? Eh, sí, señor, ya está. Hola, Jess. Buenas tardes, profe. ¿Cómo ¿Cómo están? está, hermano? ¿Bien? Bien, sí, señor. Bien, hermano, bien. Organizando, mirando aquí las gráficas de Jan, a ver cómo nos fue. Comenzando con aporte capital normal, ayer mientras estaba haciendo la gráfica, me di cuenta que normalmente en las tablas de amortización que tenemos, esta no tiene los valores fijos, aunque los estemos dividiendo por la cantidad de tiempo, que estos son meses. Entonces, cuando miré, obviamente aquí tenemos un interés raro, un indicador raro porque el valor se sostiene durante estos tres, pero después aumenta. Aumenta debido a que en el saldo
Aquí se puede ver que aquí normal, pero aquí aumenta debido a que tenemos compras y tenemos aporte a capital adicional. Eso pasa Excelente. solo en los meses 3, 5, 7 y 10, dependiendo del aporte a capital adicional, pero también pasa dependiendo por las compras. Perfecto. Porque, por ejemplo, Suena tonto aquí, y muy bien, viejo. Suena tonto lo que pasa ahí, pero lo vemos en la tabla, pero gráficamente me va a tomar una mejor decisión. sí, Entonces, fácilmente lo que estamos haciendo en este momento se conoce como una junta directiva. Eso es lo que hacen en las juntas directivas. Cuando se reúnen los socios de la empresa, ¿cierto? Ellos de pronto no se van a poner a analizar muy al detalle que la cuota de manejo, que el seguro de vida, que el interés, sino ellos van a mirar indicadores, miran cómo fue su utilidad y la gente prepara una junta directiva un mes y la junta directiva, la reunión real dura como 40 minutos, una hora, porque ellos van a mirar que las gráficas, los contextos, el análisis y ya la información sale para poder tomar decisiones. ¿Listo? Que eso listo, es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, ya, muy bien. listo, Dale. profe. El siguiente sería el de cuota de manejo. Aquí lo hice con los primeros tres, pero era para tomar todos los valores desde el número 1 hasta el número 12. Sí, Entonces los primeros los puse en rojo para que sepa que, pues, que ahí no hay nada. excelente. Entonces, desde el cuarto hasta el noveno se ve pues un incremento, pero este incremento, como vemos en la fórmula, va aumentando por el sí. Aquí, hasta aquí es normal, pero luego va aumentando porque se le metió una cuota de manejo del 4 al 6 de 7.500. Ahí, eso es normal, pero después del 7 al 12 se le aumenta el 3,5%. Entonces, cuando uno hace eso, perdón, cuando uno hace eso, él se ve afectado por el mismo valor y va aumentando. Ok, pero miremos una cosa que ahí la gráfica tiene un inconveniente, porque ahí dice que en el mes uno, cuando efectivamente creo que los primeros 3 meses son libres. ¿Listo? Ajá, sí, gratis. Entonces, perfecto. Entonces, se podría agregarle a la gráfica los primeros 3 meses en cero, ¿ya? Para que no haya una confusión entre la gráfica y la tabla. ¿Listo? Pero Listo, no, profe, ¿se no le puede poner a una barra de estas un nombre dentro de la barra? cabe la posibilidad dependiendo del tipo de Excel que tengas, la versión de Excel que tengas. ¿Cierto? Listo, Si es profe. 7, si es 10, si es el último, si es Pro, ¿cierto? Ahí se va a cacharrete y se puede mirar. Pero entonces el contexto natural sería que la gráfica o debería empezar con el número 3, ¿qué? Con el número Con el número 4. 4, perdóneme, con el número 4, o deberíamos colocar las primeras 4 barras en cero. Creo que el ejercicio decía, corríjanme, los 3 primeros meses no se cobra, después son 7.500 y a Sí, partir y del después es el sexto creo que incrementa. 3,5%. Es que Ok, los puse así, profe, porque si los ponía era como que en anteriores gráficas que hemos tenido, cuando no había sí. valor, uno dice, pues, ¿qué pasa ahí? Entonces, pues, sería mejor dejarlo en rojo y ponerle un texto de gratis, para que quede entendido. Porque si Pero, no pero, tuviéramos la pero, lección pero, del pero ejercicio, ojo pues que los que son gratis son del primero al 3. La primera barra roja que aparece en su gráfica debería ser el número 4, porque el periodo va hasta 12 y su tabla va hasta 9. ¿Listo? Pero o lo explicamos. Le colocas del 3 al 12 y se explica, entendiendo que el ejercicio nos contextualiza que los primeros 3 son periodos de gracia o periodos libres o gratis, ¿cierto? Del 4 al 6 se va a manejar un costo fijo de 7.500 y a partir del mes 7 va a tener un incremento, no me acuerdo de cuánto es el incremento, ¿el incremento dónde, profe? el incremento en la cuota de manejo a partir del mes 7 ¿de cuánto es? A partir del mes 7 al 12 es del 3,5%. Excelente. Y va a ser capitalizable en la cuota de manejo de ahí en adelante. Por eso sube de 3.500 a 3.763 y después a 8.034. Y por eso notamos un comportamiento, ojo que voy haciendo el análisis, se nota un comportamiento de crecimiento a partir del mes 7 al 12 y que se refleja en la gráfica, en las barritas azules. Y ahí el análisis quedó perfecto. ¿Vale? Listo, profe. Listo. Listo, muy Entonces bien. ahorita modifico esto. Listo, Y perfecto, pues muy el bien. interés, el que usted nos dijo ayer, que es el interés que básicamente teníamos que ver cuál era más accesible, si la tabla uno o la tabla 2. Muy bien, Entonces, entre la tabla uno y la tabla 2 la primera es más accesible porque se mantienen los valores más estables. Se puede ver aquí que ciertos meses tienen 13, 12, 11, 13, 12. O sea, se mantienen un rango entre, se podría decir, un 0,5 o un 0,15%. Además, perfecto, la segunda tabla tiene algunos meses con 6,5 y la más grande tiene un 23. O sea, rebasamos ese 5 a 15 en un 15 a 30. perfecto. Devuélvete un segundo y aquí podemos hacer algo.
Dígame, profe. tú puedes llegar a decir que se maneja en promedio, ¿cierto? Y se suman rápidamente los valores y dice, en la primera gráfica el promedio es mucho más coherente, ¿cierto? Porque se Listo, profe. mantiene equilibrado entre el 11.5% o el 10%, una cosa así, y ahí completamos muy bien el desarrollo del análisis. Sería como el Excelente. porcentaje en el que se mantiene la gráfica. Más o menos, que es como si fuera un promedio. Listo. Excelente. Muy bien. Listo, profe. Ahí no sé si seguiría Ricardo, si usted iría. Sí, ya, no, dame un segundo, yo miro un par de cositas acá y ya. La gráfica que tenemos Pero, arriba es de qué? ¿El Ah, de la arrojo, de profe? capital normal. Sí, es que me estaba tapando la foto, pero está perfecto. Y repito, las gráficas nos generan un escenario más tranquilo y lo reforzamos con los números de la tabla para poder hacer un análisis. Muy bien, Jan, muy buen trabajo, hermano. Listo, profe. Gracias. Excelente. Deja de compartir, por favor, y Jess, dale pues el tuyo a ver cómo nos fue. profe, pero yo para que yo ya los presenté los tres ayer. Ya lo hablaste ayer, no recuerdo, pero ¿No se no acuerda? tengo. Pues si quieres se los voy a compartir, pero es la de interés, la de cuotas y la de los seguros AMIT. Pero lo comparamos con el segundo ejercicio. Sí, todo. Listo, listo, no hay problema. Entonces vamos ahora sí, ya entendiendo esto, vamos a contar qué temas tenemos pendientes. El indicador del artículo para que me lo analicen un poquito y el tema que sigue. ¿Listo? Entonces cuéntenme un poquitico. Yo sé que el artículo 1 era de una banda y el artículo de Jess era de... Lo de los afroamericanos, profe. Excelente. Y toda la repercusión, podemos inclusive tomar un poquitico de ese tema porque lo que ha pasado en Bogotá específicamente ha sido bastante grave. Ayer hubo manifestaciones, pero ya como más tranquilas, ¿cierto? Más pacíficas, sí, señor. Perfecto. Entonces volvamos un momentico a ese y ya retomamos con ese tema a ver qué indicadores podemos sacar de eso. Arranca ya con tu artículo y con tu indicador a ver qué podemos sacar de ahí. Listo, profe, pues es cortico, pero espero que lo pueda entender, ¿ok? Hágale. Son valores aproximados, así que, pero dicen muy bien. Listo, dale Todo pues. está escrito, profe, así que se lo voy a leer, porque básicamente es Dale. un texto. Actualmente estuve consultando la cantidad de habitantes en Colombia, que es casi alrededor de 50 millones. Sí. Luego estaba mirando el artículo que los venezolanos inmigrantes, ilegal o legalmente, obviamente, en total, hasta el 2020 se hizo un registro hace como unos 2, 3 meses y básicamente estaba alrededor de 1.825.000 venezolanos. ¿Esa información la sacaste cómo? De la mayoría de Google, pero también de páginas como El Tiempo. Perfecto. Aquí tenemos que mirar una característica. Normalmente la información que reciben las redes y la información que reciben los periódicos es de No son las información. reales. Sí, pero aquí hay un problema. Es de los censos que realiza el Estado, o sea, el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pero hay muchos venezolanos que no son legales, entonces la cifra pudiera llegar a ser mayor. ¿Listo? Y eso lo Listo, podemos profe, sí. agregar como análisis Después y de... eso y sonaría muy bien. Dale pues. Listo, profe. También estuve buscando la cantidad de policías que tiene que ver esto, pues que básicamente en el video que vimos en mi artículo se veía como básicamente unos policías se desarticulizaron a una banda venezolana. Ok. Entonces quería saber cuánta cantidad de venezolanos habían y cuánta cantidad de policías había en Colombia. Okay. Según Bogotá, Desarticularon. desarticularon. Entonces Muy consulté y aproximadamente en Bogotá, solo en Bogotá hay 18.000, pero lo consulté a nivel del país y hay un total de 167.600 personas que son del Cuerpo Armado de la Policía Nacional, Espera un totalmente en segundo. Me Colombia. dice que hay 18.000 en Bogotá Sí, solo en Bogotá, y 167.600 el eh, país. en el país. Perfecto. Entonces estaba mirando, profe, y dice que estaba mirando y quería saber por qué la cantidad de policías en el país es mucho menor que los venezolanos, pues los venezolanos obviamente aprovecharon ciertas entradas debido a que nuestro país da nacionalidad gratis. Y pues obviamente, No tanto que sea gratis, sí tienen que hacer algunas cositas y eso genera un poquito de impuestos. Lo que pasa es que con esa migración, con ese problema que hay en Venezuela, pues es complejo. Mire, sí, yo obvio. un valor rápido es que me dice que hay más o menos un policía en Colombia, ¿no? Un policía cada 299 personas. Sí, literal, profe. Y eso, Eso es eso, eso a mí me bastante. dejó raro. Pero Sí. también averigüé y estuve mirando cuántas son las personas que inmigraron a ciertos departamentos del país.
Pero entonces de eso, en vez de eso, me concentré en Bogotá. Y esto es un aproximado porque no creo que todo lo que ganan las noticias es totalmente cierto. Dicen Muy es que en bien. Bogotá hubo un total de 278.511 venezolanos entre irregulares e irregulares. La capital fue la ciudad que más recibió migrantes de nacionalidad venezolana. O sea que básicamente todos los que algunos están viendo por allá en Barranquilla, literalmente la mayoría de ellos que se vino de Venezuela están aquí en están aquí en la ciudad. Hay una cosa compleja. Eh, eh, Va a sonar feo lo que voy a decir, pero también es parte de un contexto. Hay mujeres colombianas que se enojan porque llegaron las venezolanas que son más bonitas, según ellas, y están quitando los novios, los maridos y los trabajos. La premisa no es tanto que sea más bonita o menos bonita o lo que sea, porque ese tema de belleza puede llegar a ser subjetivo, pero es una parte de un análisis. Ok, profe. Por ejemplo, en Bucaramanga se armaron unas batallas entre las prostitutas santanderianas y las prostitutas venezolanas porque fueron a quitar el mercado, que porque cobraban menos. O sea, todo entendiendo que es inclusive la prostitución en Colombia es legal. Ya, eso hay unos artículos y unas cosas. Eh, pero el tema natural va a, recuerden la ley de oferta y demanda, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay mucha producción de mango? ¿Qué pasa con el precio? Creo que comienza a subir. No va a bajar, porque hay mucho. O sea que comienza a repartirse más fácil. Perfecto, pero el precio baja. Cuando hay cosecha de mango, pues el precio tiende a disminuir porque si lo suben, pues la gente no lo compra. Y como es un producto perecedero, pues se daña, entonces le bajan el precio para que la gente compre más. Entonces, al haber más prostitución, ¿cierto? Indicaría que el precio baja. Y entonces terminó habiendo una pelea entre los dos bandos, los colombianos, las colombianas y las venezolanas. Suena feo el contexto que digo, pero por ahí empezó a arrancar y a notarse el éxodo de extranjeros. Después viene otro escenario que son los trabajos entre comillas informales. Bueno, entre comillas no, los trabajos informales, porque, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que Bogotá tenía mucho vendedor ambulante? Sí, profe. Perfecto, y ahora no se ve vendedor No, ambulante colombiano, se ven son venezolanos. no se ve ni uno. Entonces, colombianos no hay, entonces aquí surge una duda dentro de un análisis, porque eso es lo que estamos aprendiendo nosotros. ¿Será que el colombiano se volvió gerente del espacio público y puso a los venezolanos? Opción uno. La opción dos, ¿cuál podría ser? ¿Será que los venezolanos sacaron a los colombianos del mercado informal? Y entonces ahí se vuelve algo complejo, porque hasta para eso hay negocio. Resulta que el que va a vender en la calle no es que salió a vender allá, sino le cobran una cuota. O sea, hay unas mafias y unas cosas que tendríamos que ahondar en investigación, pero por ahora no es relevante para el desarrollo de la clase. Pero sí el tema es que termina siendo complicado el contexto para hacer un mejor análisis de lo que puede estar pasando. ¿Y cómo hago eso? A través de investigación, a través de los indicadores, a través de gráficas, sacando información del DANE o de algunas otras fuentes o de algunas ONGs que están pendientes de eso. Ahora, desde el gobierno de Iván Duque, hay muchos escenarios internacionales o entes internacionales, perdón, y hasta países como Francia y Alemania que le han mandado un poco, ¿no?, de millones de dólares y euros a Colombia para coayudar con el tema de los migrantes. ¿Listo? Por eso entonces salen y los vacunan, salen y les dan, venezolana que esté embarazada y el niño nazca en Colombia le dan la nacionalidad. Muchas personas, pues muchos colombianos se enojan porque eso puede llegar a ocurrir, porque pues pelean por sus propios derechos. Ahora, el tema es cómo se hace. Es importante para nosotros que si vengan venezolanos, y no solo venezolanos, extranjeros, que vengan con dinero, que vengan legales, que vengan a construir empresa, que vengan a pagar impuestos, y eso sí aportaría. Pero mire una cifra extraña con lo que usted me dijo, como indicador que lo acabamos de construir entre los dos. Usted me dijo 18.000 policías para Bogotá, ¿cierto? Sí, profe. Más o menos Bogotá tiene una población de ¿cuántos? ¿Como 8 millones, 9 millones? 7.413.000. 7.413.000, ¿cierto? Y Sí, si lo dividimos entre los 18, espera un segundito. 7.400.000, ¿qué? 13.000. 13.000. Dividido los 18.000, estamos hablando que son más o menos 412 personas por un policía. Ush. ¿Listo? En Bogotá. Entonces, ahí hay una información. ¿Qué hice? ¿Cómo construir el indicador? ¿Cuál fue la operación?
Pues simplemente se cogen los 7 millones y pico que usted me dijo y los dividimos entre los 18.000. Ahora, ¿será que un policía puede controlar a 14, ¿qué? ¿A 412 personas? No, no puede. Es muy complejo y más cuando es una turba o una revuelta. Sin demeritar lo grave de la acción que fue que ese par de pendejos policías le dieran con esa arma eléctrica a ese señor y lo mataron, así el tipo sea un ladrón o sea un borracho, sea un abogado o lo que sea, si el tipo ya está reducido, ya está en el piso, ya lo tienen esposado, pues, o sea, eso que vimos en las imágenes no tiene presentación. Pero el otro contexto es, pues hay muy pocos policías, ¿cierto? Para la de lo grande que es la ciudad de Bogotá. Ahora, esto no significa que deban montar un policía por cada ciudadano, porque tampoco es la idea, o si no, no podríamos pagar esa nómina, el Estado, o sea, nosotros, eh, eh, con los impuestos no podríamos estar pagando esas nóminas. Eh, Pienso, bueno, antes de lo que yo diga, quiero escucharlos y quiero escucharlos a los dos. ¿Qué solución le encontrarían ustedes a la policía, Jan? Mm, La primera y la más obvia, que no creo que funcione, sería más uniformados. Es como la más fácil, pero no tendría mucho sentido porque a la final, entre más policías, más control. Pero no es un control bueno. Perfecto, pero es una opción, más policías. Muy bien, ¿qué más? Mm, Mejores, ¿cómo se les llama, bro? Mejores puntos de reunión, porque, bueno, con actualmente los CAI ya no existen. Mejores puntos. Muy bien. De pronto un poco más, más fuertes, más Sí, robustos los CAI, porque es que Pero el CAI son 3 ladrillos y una ventana y un baño. sí, pues me Sí, parece que lo que debería, una buena idea sería, bueno, aparte de lo de que haya más policía, no solo eso, sino, o sea, que las leyes fueran más contundentes, que tuvieran más presión sobre la ciudadanía, y no solamente sobre la ciudadanía, sino también sobre la propia policía. Así se evitarían ciertos casos de abuso de parte del ciudadano y de parte del policía. perfecto. Aquí tenemos que mirar los dos escenarios. La gente se enardece y quema cosas. Yo no voy a decir que esté bien, porque dañar el bien público me parece una desgracia porque la plata es de nosotros. Ir a matar gente, pues tampoco es, porque si no, entonces va lo mismo. Entonces va a ser una pelea entre los ciudadanos y la policía. ¿Listo? Pero fíjense que estamos tocando unos temas que son relevantes. Lo primero, pues más policías. Yo podría agregar a eso y voy a agregarle un poquitico a cada uno de los contextos que dicen para ir construyendo más análisis. Yo diría que más policías, pero policías capacitados. O sea, coger a los personajes y meterlos en una universidad, a explicarle qué es lo que pasa con el ciudadano, ¿cierto? Es diferente ser policía en Bogotá que policía en Cartagena, por la temperatura, por la idiosincrasia, por miles de cosas, ¿sí? Aquí salió una ley que no se puede colocar música muy fuerte y no sé qué cuento. En Bogotá no afecta tanto porque no somos tan carnavalescos. En la costa sí, pero sí colocan música a las 3 de la tarde, que allá escuchan música demasiado duro y va un policía a molestar, pues también tiene que entender un poco la idiosincrasia. ¿Se acuerdan el tema de la empanada? ¿Ustedes se alcanzan a acordar de esa noticia? Sí, señor, algo así me suena. Jess fue a la calle a comerse una empanada y como salió una ley que no se puede, que el espacio público, un man que se compró una empanada de 500 pesos le metieron una multa y lo iban a llevar preso, entonces la gente se enloqueció y también iba contra los policías porque también es la interpretación. Este país vive de las empanadas, este país vive de la comida callejera, este país vive de la papa. Y un policía malinterpreta y van a colocarle una multa como 900.000 pesos a un pelado por irse a comerse su empanada, porque el policía malinterpretó. O sea, yo no puedo ir como tanto a la ley. Ahora, si eso va a ser real, pues saquen una ley y prohíban las ventas ambulantes. ¿Cuál sería el problema de esa vaina? Que ahí sí la sociedad se rebotaría, ¿cierto? Porque tenemos un desempleo del 20%, pero tenemos más o menos un 45% de ciudadanos que viven de la informalidad. El que vende los zapatos en la calle. ¿Dónde es que viven ustedes? ¿En Kennedy? Sí, sí, señor. bro. Perfecto, ustedes han visto ventas en Kennedy, hay muchísimos, en el Tintal, bueno, en todo lado de Bogotá, diagonales a Unicentro, en Cedritos, ¿cierto? Hay gente que saca sus cositas a la calle y vende ropa, vende tenis, los que van con las carreticas vendiendo mercados. Entonces, si eso lo llegasen a quitar, pues el incremento del indicador de delincuencia sería muy grande porque si no me dejan trabajar, pues entonces me toca robar.
sin justificar eso, ¿no? Porque hay gente que no necesita y sales a joder y a robar y a molestar. Entonces, ese sería como el contexto referente al tema de la policía y educar. Ahora, pregunta de nuevo que les hago, porque voy alargando más y más el análisis de acuerdo al indicador. ¿Debemos capacitar a los policías en qué? Depende del área, ¿no? Esos locos que salen a patrullar y eso. Más que todo esa, o sea, capacitarlos en cuanto al deber que ejerce el uniforme, más allá del poder que les da. Porque algunos policías toman la idea de que al ser policías tienen derechos por encima de la ciudadanía o tienen otras, bueno, tienen como que mayores privilegios y hacen que su idea de que son más a lo que es un ciudadano, los hagan a lo que está pasando últimamente, que es que se toman la justicia y se toman lo que piensan que para ellos es bueno y lo hacen sin ningún acto de remordimiento, ya que Claro, pues portan un claro, uniforme. O claro. sea, Y aquí viene una razón. Ellos no son de más estrato que un ciudadano. exacto. Inclusive el que tiene más estrato es el ciudadano, pero aquí colocamos todos. Hay ciudadanos que son muy jodidos y los tratan mal. Hay policías que son muy jodidos y tratan mal a la población. Eso no significa que todos los ciudadanos sean malos o todos los policías sean malos, pero entonces hay que llegar como a un contexto. ¿Hasta qué nivel de? Ahora, les quitan las armas de dotación normal y les dan esos taser, ¿cierto? Pero esa vaina es para aplicarlo una vez. O sea, con una sola descarga usted ya queda listo, ya no puede hacer nada. Entonces, eso que se utilice en algún momento de defensa. Ahora, en una trifulca como esas manifestaciones, pues es que son lo que acabamos de hacer, son 412 personas por un policía. O sea, un policía no puede con dos. Bueno, un policía debería poder con dos porque está preparado para eso, ¿cierto? Pero resulta que el ciudadano también ya está preparado para eso. Entonces, aquí tiene que haber como una estructura lógica, una vaina que sería interesante a mi manera de ver, y es una inversión gigante, pero cada policía debería llevar una cámara. Cuando está trabajando, cuando está en su patrullaje, debería tener una cámara. Cada carro de policía y moto debería tener una cámara para que efectivamente se revise qué es lo que pasa. Han matado a muchachos hace 3 y 4 años, al grafitero y al otro y al otro y al otro, ¿cierto? Y van 4 y 5 años y el proceso sigue en investigación. Yo no entiendo qué investigación puede haber cuando la cámara y las imágenes ya me mostraron qué pasaba. Eso puede llegar a ser una solución porque policías corruptos de tránsito hay. Policías normales corruptos hay. Y policías locos de abuso de poder también hay, entendiendo que también hay un poco de ciudadanos muy extraños. Ya, o sea, la multa, cuando viene el soborno, la multa no solo debería ser para el policía, sino para el ciudadano que aceptó el soborno o que lo propició. Y debería ser una multa muy grande. No entiendo por qué un policía pide soborno si a él le pagan su salario. Entonces ahí hay una cantidad de cosas que son muy largas, muy anchas, pero que en el análisis lo colocamos y lo soportamos con los números, por ejemplo, como las tablas anteriores que manejamos. ¿Listo? Entonces, al final los educamos en ¿qué? ¿Derechos humanos? No, Sí, profe, señor, sí, sería señor. más lo de saber ejercer, porque creo que se aprovechan más de eso. Por eso, pero como ya estamos diciendo, necesitamos más policías, pero hay que reforzar ese análisis. Listo. ¿De dónde sacamos los policías y qué características deben tener? Entonces hay que educarlos. Entonces, Jess dice que Alejandro y Jess coincidimos con los derechos humanos. Jan, ¿qué opina? ¿En qué más los educamos? ¿En ética? Ética puede ser muy bien. La corresponsabilidad social, ¿cierto? Hacerles entender que el cumplimiento de la ley no tiene que ser con un bolillo o con un martillo. ¿Ya? Puede haber campañas de expectativa. ¿Ustedes se acuerdan de un personaje que se llama Antanas Mocus? Sí. Perfecto. Es un concepto personal, ¿no? Él puede llegar a ser un buen profesor, porque de hecho es profesor, y es un tremendo profesor. Ahorita tiene un problema de Parkinson, pero cuando él fue alcalde de Bogotá, la sociedad no estaba preparada para un alcalde como ese, o ese alcalde no estaba preparado para esta sociedad. Se puede mirar de los dos escenarios, pero el tipo sí era muy pedagógico. Entonces él sacaba unos letreritos con cositas. Cuando alguien cometía un error, una infracción, entonces uno le sacaba el letrerito con la manito abajo.
¿Para qué? Para evitar que uno bajara el vidrio y le tirara un madrazo al otro y el otro se lo devolvía y se armaba un problema social. ¿Listo? Esos temas pedagógicos funcionan. Pero ¿cómo se organiza eso? ¿Cierto? Desde los niños explicándoles que no hay que botar papeles, que no hay que pasarse el semáforo en amarillo o en rojo. Bueno, miles de cosas para llegar. ¿Qué más se le puede educar a las personas? El uso adecuado de su uniforme. Las expresiones y la comunicación. Tiene que haber una comunicación muy interesante de... Un policía llega casi gritando e insultando a pedir documentos. Cuando pide papeles, ¿cierto? La estigmatización, si usted lleva gorra y lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, si usted es de color ya lo están fastidiando. Entonces tiene que haber una educación muy estructural y explicarles también que ellos no son un ente que está por encima de la sociedad. Ya, eso sería como el tercer semestre. El cuarto, pues los temas burocráticos. Y Jess tiene razón en eso. Ya eso no es de la policía, sino eso es de la ley. Los policías a veces se aburren porque capturan 7, 8 y 10 y 50 veces al mismo personaje. Y en 8 días lo están correteando otra vez porque lo llevan donde un juez, se equivocan en el proceso y vuelven y lo sueltan. O le dan casa por cárcel y vuelve y se vuela. Ustedes han visto esas noticias, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, capturan a Pepe Pérez 15 veces, la policía dice, ¿y yo para qué ya lo persigo si el juez no funciona? Y resulta que el juez y el fiscal culpan al policía porque el procedimiento estuvo mal hecho, porque no le leyeron los derechos, porque le metieron un golpe. Entonces, esa es la educación que hay que darle a un policía. ¿Cómo se captura a un presunto ladrón? ¿Cuál es el proceso que hay que hacer con el presunto ladrón? Ya, porque el problema es que el policía también termina en un proceso gigante. No sé si ustedes conocían eso. El policía coge al ladrón, lo tiene que llevar a una vaina que se llama a la URI, Unidad de Reacción Inmediata, ¿cierto? Y ahí se tiene que quedar por lo menos 3 y 4 horas hasta que el fiscal llegue, hasta que el fiscal le pregunte al policía qué fue lo que hizo, ¿cierto? Y ahí viene todo un proceso, ahí viene un abogado que defiende al ladrón. Entonces, todo eso es un proceso y entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de 412 personas por un policía y la patrulla son de a dos. Si me llevo esos dos personajes y los guardo, ¿cierto? A que tengan al preso y a que hagan todo ese proceso, pues son muchos más ciudadanos que hay que cuidar con menos policías. Entonces, todo eso es un proceso, hay que enseñarles la captura, hay que enseñarles de derecho, ¿cierto? Hay que enseñarles la Constitución, y hay que hacer todo un poconón de protocolos. Ahora, eso es en la ciudad. ¿Cómo serán los policías rurales? O sea, todo eso tiene una complejidad grande y por eso la investigación y los análisis de los artículos, desde la estructura de la ingeniería económica, como lo estamos manejando, y financiera, tiene un contexto natural que el indicador me ayuda a tomar decisiones. Venga, yo hago una pregunta. Hagamos una pausa pequeñita y yo les hago una pregunta. Creo que lo hice al comienzo del módulo inclusivo. ¿Qué más le hace falta a esta universidad para que ustedes se sientan más cómodos? Por ahora, clases presenciales. ¿Sí? Perfecto, clases presenciales. ¿Y Jess qué opina? Profe, también las clases presenciales. Y aquí les hago una pregunta. Ustedes pagan, no sé, 4 pesos por la virtualidad, ¿cierto? ¿Estarían dispuestos a pagar 5 pesos, o sea, subir el valor de la matrícula para que haya clase presencial? Está difícil, profe, está difícil. Perfecto, porque nos está tocando el bolsillo. Sí, porque es que básicamente uno ya pagaba algo y por ciertas circunstancias del entorno nos tocó ahora este medio. O sea que subir para pagar eso estaría mucho en duda. Tocaría evaluar muy bien las contras y las pros. Excelente. Entonces, mire, les doy el ejemplo que normalmente yo hago esto en mis otras clases, en mis otras universidades, pero cuando estaba la presencialidad con unos colegas suyos de, ¿qué sería? Administración tal vez, tenía como unos 20 alumnos y les hice esta pregunta. ¿Qué más les gustaría que tuviera la universidad? Entonces un muchacho me dijo, profe, a mí me gustaría que la biblioteca fuera más grande. Bueno, pues resulta que la universidad tiene 3 bibliotecas. El otro decía, profe, a mí me gustaría que en cada salón existiera un televisor grande o un video bien pegado para cada salón. Listo, excelente. Otro, no, que las sillas fueran más cómodas.
No, que la cafetería tuviera un menú un poco más grande. O sea, me dijeron como 7, 8 cosas. Otro dijo, a mí me gustaría que los profesores fueran más calificados. Listo, excelente. Y las apunté en el tablero. Y viene una respuesta a esos comentarios. Yo les decía, listo muchachos, vamos a cambiar al profesor Pepe por el profesor Luis. Vamos a colocar una cafetería más grande. Vamos a unificar las bibliotecas, hacemos una gigante. Vamos a colocarle las sillas con colchón, sí, las sillas de los salones, las ponemos con cojincitos y cositas y ponemos un videobin en cada salón grande y que se maneja a control remoto. El valor de la matrícula pasa de 1 a 7 millones de pesos. ¿Están de acuerdo? Y todos dijeron, uy, no, profe, la universidad mejoró, porque están tocando el bolsillo. ¿Ya? Porque las decisiones son más complejas. Estoy seguro que si a un ciudadano que se pasa un semáforo en amarillo le ponen una multa, o sea, le tocan el bolsillo, la siguiente vez lo va a pensar. Que va a sobornar al policía, si le meten una multa gigante, la siguiente vez lo va a pensar. ¿Por qué? Porque estamos tocando el ingreso. Y como miramos en las tablas anteriormente, el ingreso es, en la mayoría de las profesiones, el ingreso es fijo, no es variable. De pronto las personas que manejan taxi o las personas que manejan esas aplicaciones de conducción, Uber y Didi, Drive, toda esa vaina, de pronto los que somos comerciales, que ganamos por comisiones, tenemos un escenario de variabilidad. Pero si usted le quitan una parte de su ingreso, si usted le meten una multa, se gana 1 millón de pesos y le meten una multa de 200.000, ¿cierto? Tiene que reducirle algo. Al arriendo no puede, a la universidad no puede, entonces le toca reducirle a la comida o a las salidas. ¿Para qué? Para poder sopesar eso. ¿Y cómo lo identifiqué? Haciendo un análisis, una tabla y una gráfica. ¿Listo? Retomemos de nuevo el tema de los policías. Entonces ya estamos hablando de educación. ¿Qué más le enseña a un policía para que haga bien su trabajo? Pues podríamos entrar con lo mismo que usted está hablando, ¿no, profe? O sea, pues podríamos amenazar la parte de ingresos del policía, o sea, ya que habíamos hablado de que la parte de leyes está muy mal estructurada y que por eso es que hay algunos vacíos legales que hacen que ellos se crean más poderosos que el ciudadano, pues podría haber como castigos que se metan con el bolsillo del policía, o sea, cosas que los penalicen de una manera que sea más difícil que tengan esos comportamientos. O sea, que la multa no sea solo para el ciudadano, sino para ellos también. Exacto. Excelente, y suena muy bien. Hay que mirar es cómo también tiene que haber un ente de control que controle la policía, porque es que resulta que la policía inicialmente no la estaba controlando nadie. Ya hay unos gestores de paz y unas cosas ahí, ¿cierto? Donde hay que empezar a mirarlo. El control a la autoridad, pues. Y que salga una ley, que salgan los noticieros. Aquí dicen, multa cuando se pase el semáforo en rojo, 700.000. Multa cuando un policía soborne, despido y si no se le pague, lo que sea. Listo. Cosas de ese nivel, o plata, bueno. Y ahí empezamos a encontrar una naturaleza real de ¿qué control ejerzo yo sobre ustedes? Pues la clase, la lista, las notas. Por eso les digo que notas no se preocupen porque los vengo fastidiando en todas las clases y lo que les decía, yo tengo un cuadernito acá donde voy apuntando todo. La asistencia, la realidad, las preguntas que hago. ¿Cómo me controlan ustedes a mí? Pues de la misma manera. Ustedes también toman asistencia. Porque ¿qué pasa si yo les digo, viejo, ya no más clases de aquí a que se acabe el módulo? Pues ustedes le escriben a la universidad, bueno, ¿y este man qué? Entonces también hay como soportes y nos vamos mirando uno a uno. Eso sonaría bien. ¿Qué control ejerce Jan sobre la policía? ¿Como ciudadano? Sí. ¿Protección? 1. ¿Y Jess? Control sobre la ciudadanía, profe, es que yo lo entendí bien. Sobre la policía, sobre la policía. Ah, sobre la policía. ¿Qué respondió Jan, profe? Para no decirlo. Jan dijo que seguridad, ¿cierto? A mí en la mayoría de los casos la policía a mí no me genera seguridad, a mí me genera miedo. Sí. No, pues obvio, profe. Más como desconfianza. Okay. ¿Qué dice Jan? Pues obvio, profe, porque estamos hablando de Colombia. No es solo en Colombia, es de manera general.
Sí, sí, a mí me da más miedo un policía gringo, A mí No, también. pues, porque Ah, profe, son más profe, grandes. ahorita, no, mexicano, ahorita con, afroamericano en Estados Unidos a uno literalmente hasta lo pueden hasta matar los policías. no, de hecho no, ahorita con un indicador que yo voy a dar, se va a dar de cuenta que los policías de allá de Estados Unidos son una porquería. Sí, sí, por eso voy tocando como el tema, porque sé que vamos a llegar allá, ¿listo? Y en Rusia y en Alemania podrán ser más, sino que no tenemos información. Entonces, lo primero que tendríamos que buscar es un biotipo, me refiero a un tema físico y mental del policía frente a la educación. Yo escuchaba hace unos días, yo tengo un par de amigos que son militares, ¿cierto? Del ejército, y tienen unos cargos muy altos, ya uno va para coronel y bueno, todo ese poco de cosas que sean naturales. Y salió una tema de los LGTBI, que al ejército no pueden entrar LGTBI, y la gente está peleando por eso, que por qué sí, que por qué no. Bien, hay una característica, el ejército es así y la gente no tiene por qué enojarse. Es como que yo tengo una empresa con Yes, ¿cierto? Y no queremos contratar a Jan, ¿por qué? Porque no prende la cámara, estoy diciendo bobadas. Entonces el tema es, eso nos da el derecho de hacerlo. Ahora, yo no lo puedo estigmatizar que porque Jan es bajito, gordito y es peludo, no tengo ni idea, ¿cierto? O porque Jess tiene un perro con una gorra y no sé qué vaina, pero simplemente la empresa es mía, es privada. Ahora, no lo puedo lastimar diciéndole, usted no viene a trabajar conmigo porque es un enano, usted no viene a trabajar conmigo porque es negro, usted no viene a trabajar conmigo porque tiene barba o porque está gordo, sino simplemente digo, ya contratamos y es mi libre derecho como empresa privada de no contratarlo. Entonces, si el ejército no recibe eso, pues el man LGTBI que trabaja en otro lado. No debería ser así, pero estoy en una parte racional de entender cómo actúan las empresas privadas. ¿Listo? Entonces, refiriéndome a eso, cuando hablamos de la educación de los policías, yo colocaría policías específicamente hombres mucho más grandes, mucho más corpulentos, tipo americano. No sé si han notado cómo hay de hermosas policías ahora. Yo no tanto, profe, pero últimamente creo que sí. No se podría decir yo porque yo no miro tanto No, la y muy bonitas, las han contratado casi por casting, muy hermosas, pero eso tiene un contexto real. ¿Para qué? Para que con esa sonrisa no haya tanto problema. Normalmente en Bogotá, ¿cierto? Si el policía es hombre, la posibilidad de sobornarlo, perdón, es más fácil. Si es una mujer, la mujer no se deja sobornar, porque las educaron para eso. Entonces van unas niñas muy lindas en sus motos, señora, señor ciudadano, cometió un error, ay, que mire, y entonces la vieja se enoja y le mete otra multa. Eso va en un tema educativo y aparentemente las mujeres son más bravas que los hombres respecto a eso, pero no porque la mujer sea brava, sino porque la educaron para eso. Entonces aquí vemos que la educación sí funciona. Antes, cuando íbamos por carretera, no nos paraba la policía, sino el ejército. La policía actúa dentro de las ciudades. El ejército actúa a nivel nacional, ¿cierto? En el monte, en las carreteras y todo ese cuento. Antes lo paraban a uno y le hacían desocupar el carro y lo requisaban a uno. Ahora no, ahora simplemente se acercan a la ventana, saludan y los enseñaron con códigos visuales a mirar qué pasa, a ver si encontraban algo sospechoso. O sea que la educación sí tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Y ya repito, ya vamos a ir donde ella es porque allá va a ser más complejo. ¿Listo? ¿Qué otro tema creen que ustedes, antes de llegar a las leyes, ven que podemos mejorar el tema de la policía? Mm, ¿Notan que no es fácil? Sí, no, pero pues, ya después de todo lo que ha dicho, ya se va a cerrar, o sea, se va cortando el tema cada vez más y Claro, y la sociedad sin conocimiento, que eso es lo más complejo. Mire, muchachos, si yo no tengo argumentos para generar una discusión y argumentos válidos, o sea, los argumentos son los indicadores, la investigación. Si yo no tengo algo válido para aportarlo, es muy difícil salir a romper un vidrio y ya. Sí, vimos una cosa durísima donde atacaron a un pobre señor y lo mataron, literalmente, ¿cierto? Pero hay que ir un poco más allá de las manifestaciones dejaron como 10 muertos. O sea, el policía se equivocó y mataron a uno, y entonces ahorita hacemos una revuelta y matamos a 10. Y con esto no estoy defendiendo a la policía, para nada. Lo que pasa es que hay que ser objetivo para poder tomar una decisión.
O sea, si ser el gerente de una empresa de 7, 8 empleados es difícil, imagínense ser el gerente de una empresa como Bogotá, que tiene 7 millones y pico, o ser el gerente de una empresa como Colombia, que tiene 50 millones de habitantes. Cuando si usted hace algo, beneficia a unos, pero afecta a los otros. Entonces, eso termina siendo muy complejo. Eso cuesta un poco, ¿no?, de dinero. ¿Cuánto creen que vale la nómina de la policía? Voy a colocar aquí una vaina loca. ¿Cuánto es el salario mínimo, niños? Está en 913, si no estoy mal. ¿900 qué? 913. Listo, 913.000. ¿Listo? Y lo voy a multiplicar. No, profe, me corrijo. El ¿Cómo? salario mínimo legal en Colombia es de 877. Pero le falta el auxilio de transporte. Ujú. Con el auxilio de transporte son 980.000. 980.000, gracias. Y lo multiplico por Ah, sí. 167.600. 180.000. Estamos hablando de 164.000 millones de pesos mensuales. Eso vale la nómina de la policía. ¿Listo? Solo policía. Y acabamos de llegar a una conclusión, Jan y Jess. Hay que contratar más policías. Si yo contrato más policías, pues va a pasar de 164.000 a 380.000 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Y eso tiene que salir de los impuestos. Entonces acá les voy a colocar la otra cara. ¿Bogotá requiere más, Colombia requiere más policías? Sí. ¿Y de dónde sacamos la plata? Que es el mismo ejemplo, ya una versión más grande, cuando les digo, venga, vamos a subirle el valor a la matrícula y nos vamos para la universidad presencial. Y ustedes dicen, hey, un momentico, hay que analizarlo. Eso es lo que les estoy diciendo en este momento para que no sea como la gente quiere. Yo quiero más Transmilenio, sí, pero esa vaina ¿cuánto vale? Y ahora no va a haber trancón de vehículos normales, sino trancón de articulados de Transmilenio. ¿Entienden que no es tan fácil el tema? No, no es fácil. No es Para fácil. nada. Entonces, aquí voy a darles un contexto para que lo apunten en su cuaderno. Hay un personaje que se llama Carlos Marx, ¿cierto? Que él hablaba de un triángulo. Yo lo contextualizo como con un árbol. Raíces, tronco y el follaje. Las raíces pueden ir naturalizadas al tema social. Si quieren tomar nota sería buenísimo. Porque les va a ayudar para los análisis. Hagan un árbol. Me lo enseñó a hacer mi hija que se llama Isabela. Hagan un árbol y coloquen en las raíces lo social. O un triángulo, como quieran, un semáforo, lo que se les ocurra. El escenario pedagógico ¿En las raíces qué, profe? va el tema social. En el tronco va el tema, van las políticas. No el tema político, sino las políticas. Y en el follaje o en las hojas, el tema económico. Para poder tomar una decisión o para poder dar un argumento, es ideal tener en cuenta las tres. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere Jess y Jan? Más policías. Perfecto. ¿Lo social está bien? Perfecto, porque eso va a ayudar a controlar mejor la sociedad. Lo social, vamos a educarlos mejor. Las políticas, no me refiero a los partidos políticos, sino las políticas, ¿cómo son? Vamos a educarlos. Pero para educarlos, ¿qué requiero? Universidades o instituciones o salones donde se van a sentar para recibir su carreta, o si no, los sitios donde van a hacer sus entrenamientos, y requiere educadores, profesores, capacitadores. Entonces requiere también más personas. Y lo económico, ¿de dónde saco la plata? Si Bogotá está medianamente quebrada. Entonces les digo, bueno, ¿quieren más policías? Jan, ahora tienes que pagar 200.000. Tienes que pagar más. Exacto. Entonces, Jan, tienes que sacar más plata. Yes, tienes que darme más plata. Y ustedes dicen, hey, pero no tengo, ¿qué hago? Entonces van a decir ustedes, no, yo me cuido solo. ¿Notan lo complejo? Sí, señor. Perfecto. Eso lo tenemos que empezar a identificar. Hay países, Suiza, Suecia, esos que son inclusive no son primermundistas. Eso como que no existiera, porque allá no hay desempleo, allá no hay nada, todo es una maravilla. Allá la gente se suicida por aburrimiento. Pero ¿qué hace la gente?
paga cerca del 40 y el 50% de su dinero en impuestos. Y no tienen problema con eso. Entonces, si se ganan 1.000.000 de pesos, francos suizos, euros, lo que se maneja allá, dan 500.000 al Estado. Pero ¿qué pasa allá? La educación es gratuita y de calidad. El transporte es gratuito y de calidad. La salud es gratuita y de calidad. Allá hay un subsidio de desempleo. Entonces, si usted logra estar allá y se queda sin empleo, le dan más o menos como 8 millones de pesos por subsidio de desempleo. O sea que los impuestos allá sí valen la pena. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos que los nubles se roban la plata, que el político tal se roba la plata, que el otro se roba la plata, que se perdió en una demanda. Entonces la gente no confía en el Estado y muchos pues no pagan impuestos por eso. ¿Entienden todo lo que digo? Sí, profe. Sí, señor. Entonces es bien grave lo que está pasando. ¿Algún comentario más, Jan, para pasar con el tema de Jess? Que esa es otra bomba caliente, otra papa No, caliente. profe, yo no. Listo, muy bien. Dale, Jess, con el artículo y los análisis, que allá sí es dramática el tema. Si aquí es complejo, allá es dramático. Voy, profe. Muy bien. ¿Tienes alguna imagen que compartir o algo? No, no, señor, profe. Ok, dale pues. Casi todo lo que veía, bueno. Entonces acá Muy bien. espera, termino de abrir el blog de notas y ya. Muy bien. Perdóneme una cosa pequeñita antes que arranques, Jess. Hablé de 164.000.000.000 mensuales en la policía. ¿Qué otro ente nos cuida? El ejército, que son más. ¿Qué otro? La armada. ¿Qué otro? La aviación. ¿Qué otro? Los bomberos. Entonces mire cuánta plata vale el sostenimiento. ¿Qué otro? Los carajos estos congresistas que se meten como 37 millones mensuales. ¿Qué otro? Los administrativos de todas las entidades que tenemos. Ecopetrol, agua, luz, gas, todo ese poconón de gente. Entonces, la cifra del PIB en Colombia, más o menos el 70 al 75% del PIB se lo come el sostenimiento del Estado. O sea que esta vaina es muy dramática, hablando de ingeniería económica y financiera. ¿Listo? Hice esa pequeña introducción. Dale, Jess. Listo, profe. Bueno. Entonces, ok, yo lo que encontré es que el 13% de Estados Unidos, o 327.352.000 personas, Espérame un segundo, tomo nota. ¿Cuántos habitantes tiene? 300. Estados Unidos tiene 327.352.000 habitantes. 300. Estamos hablando de habitantes. ¿Listo? Muy bien. Sí, señor. ¿La población afroamericana es de qué porcentaje? El 13%. El 13%. 327.352 por el 27. Estamos hablando de 88 millones de personas. No, no, profe, el 13%. Ah, el 13%, perdóname. Sí, señor. Son 42.555.760. 42 millones, ¿cierto? Sí, señor. Sí, es que dijiste mal, perdóname. Sí, dale, 42 tranquilo. millones 510 mil, dejémoslo ahí, listo. 42 Listo. millones, listo, dale pues. Listo. Entonces se hizo un sondeo nacional a principios de enero, con los cuales se globalizaban o se estandarizaban los 43 millones, de los cuales estos 43 millones de personas afroamericanas, el 23% de ellas ha tenido o tiene actualmente un registro de algún delito. ¿El O 23%? Sí, señor, de algún delito o algún lío en acciones judiciales. O El sea, 23, este 23%. 9.890.000. Exactamente, 9.890.000. Y estos 9.890.000, 23% han sido líos puramente con policía, ya sean encuentros de manera física o de manera verbal o así. Y estos 23% se reflejan en 2.274.700 habitantes afroamericanos. O sea, 2.300.000 americanos, afroamericanos, Afroamericanos, han tenido problemas con la policía. exactamente. Con culpa o sin culpa, lo que sea. Listo, sí, señor. Entonces, esto como primer dato puede parecer de algo muy impresionante, pero no lo es tanto,
ya que en Estados Unidos, en el censo que se ha hecho durante los 10 años, a partir del 2019 y 2020, se pudo estandarizar que el 6% de los varones negros en la población afroamericana en este lapso de tiempo ha estado involucrado en 42% de asesinatos a policías en los últimos 10 años. Los policías que se derivan en un 10% de la población estadounidense o se reflejan como actualmente 30 millones. Entonces, ¿qué podemos caracterizar? Que los varones negros han sido responsables del 42% de asesinatos de policías y el 54% de homicidios y robos registrados anualmente en Estados Unidos. Tremendo, tremendo esos datos, tremendo. También se ven, ¿cómo se dice eso, profe? Involucrados en el ¿Sí? 70% de los delitos de drogas que se han reportado en el FBI en el 2018 y 2019. Perfecto. Entonces, Para un segundito ahí, para un segundito ahí para empezar como a desglosar vale, profe. ese escenario que usted nos cuenta. Hablamos de 50 millones más o menos Colombia, y ojo pues Estados Unidos tiene 330, redondeémoslo a 330 millones de habitantes, o sea, 3, 4 veces más Colombia, 5 veces más Colombia, Siete veces, profe, casi. 7 veces más, gracias. Si hacemos el escenario de cuánta plata ganan un militar allá, perdón, un militar, no, un policía allá gana más que un policía colombiano, ¿ya? Y no por la tasa representativa, sino por el ingreso. Entonces, obviamente es una economía poderosa, tienen dinero y pueden pagar. Si ustedes ven el biotipo del policía americano, no se parece en nada al biotipo del policía colombiano. Allá son más grandes y no sé qué cuento. Entonces, pedir un policía colombiano de 2 metros robusto, pues es poco probable por la región, por la raza, por lo que sea. Listo, muy bien. Resulta que en Estados Unidos hay de todas las nacionalidades del planeta, porque todo el mundo busca su sueño americano. Allá no solo hay venezolanos, colombianos, nicaragüenses, de todo lado están metidos allá. Y de hecho los migrantes fueron los que ayudaron a construir ese país. Por eso lo que dice Donald Trump a veces suena loco, porque hay mucho latino. Y eso que estamos hablando solo de los afroamericanos. ¿Cuántos latinos habrá? Y surgen más dudas para el desarrollo del análisis. ¿Listo? Muy bien, dale bien. Listo, profe. Entonces, el FBI en el 2018, durante su estandarización de la parte de crímenes que se realizan en Estados Unidos, se determinó que ser afroamericano en Estados Unidos da un 2.3 de riesgo de tener líos y terminar siendo asesinado por un policía estadounidense. Perfecto. Entonces mire que ahí se construye un indicador. Tiene 2.6 veces más opción de ser juzgado y no sé qué cuento, pero eso no es porque sea negro, rojo, verde, azul. Eso da porque la estadística y el indicador lo dice. Exacto. Y esto se hace gracias a una comparación que se hizo no solamente con la raza afroamericana, sino también con los latinos y los judíos. Perfecto. Que son las mayores concentraciones de personas en Estados Unidos. Exactamente. Aparentemente ser latino o judío tiene una probabilidad de muerte a causa de un policía del 1.6%, o perdón, del 1.6, que no se compara con el 2.3 de los afroamericanos, pero igual es una tasa bastante alta. Perfecto. Entonces, el FBI declaró durante el 2018 un sondeo total de muertes generales de 6.580 personas, solamente en un periodo de tiempo de 10 días. O sea, 6.580 personas, ok. De los cuales 6.580 personas, 2.925 eran afroamericanos, o lo que se determina en un 44%. ¿2000 qué, perdón? 2.925. Perfecto. Y estas Una cosa, 2.000... perdón un segundo. Si nosotros hablamos se murieron 2.925 peces, ¿cierto? Que eso es lo que capturan pescadores en 6 días para vender en el comercio. No es tan doloroso como hablar de 2.925 muertes humanas. Por eso hay que identificar el indicador. ¿Listo? El indicador puede ser del 0,001%, pero si son 2 personas, eso tiene un impacto grande.
No estoy diciendo que ahora los pescados se puedan morir. Lo que pasa es que los pescados se matan es para que uno los coloque frente a un sartén y después se lo coma. Ese sería, perdón, como un contexto natural. Sería más fácil si Colombia no tuviera 50 millones de habitantes, sino por ahí 10. No, profe. ¿Por qué? Creo que sí, profe. Pues, A eso quería llegar. Aquí hay debate y quiero escucharlos. ¿Por qué no sería más fácil? Yo diría por la escasez de recursos. pues, Pues de recursos que nos muestran, porque yo sé que Colombia es mucho más rico en recursos. Muy bien. es por O el sea, si hecho de tengo que menos gente comiendo, Colombia tiene cómo mantenerlos a todos. ¿Listo? Muy bien. Jess, ¿qué dices? yo hablo por la parte de que las 50 millones de personas son las que le producen uno a uno lo que tiene el país actualmente. O sea, 10 personas no van a lograr lo mismo que lo que las 50 millones de personas. No va a haber la misma producción, no va a haber la misma comercialización. O sea, va a ser El mismo una consumo. economía distinta. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Pero entonces, miren, las dos respuestas son acertadas, son válidas y son racionales si damos argumentos. El argumento de Jess fue contundente y fue claro. Si tengo 10 millones de personas, pues dejo de alimentar 40, no tengo tanta gente que, y con eso consumo, el país se recupera, ¿cierto? La contaminación disminuye y la respuesta es válida y es acertada. Jess también tiene razón. Hey, pero entonces voy a dejar de producir, no exportamos y una poco de cosas. Listo, las dos son válidas. ¿Y por qué no se Pero, hace? O ¿cuál sea, es, perdóneme un segundo, y sí, qué es lo profe. más sano? El mejor argumento, ¿cierto? Apoyado de tablas y de estructuras y tal. Las dos son válidas y tienen su respuesta. Discúlpame, Jan, ¿qué me dices? Profe, entonces, ¿por qué sabemos que un porcentaje, no sé qué porcentaje, se podría decir que es el 20 o el 30, 25%, que es el que realmente produce en el país? Coger ese porcentaje y otro poquito más para que básicamente la producción no baje, pero que básicamente no estemos haciendo tanta escasez. La Así producción. Bien, básicamente no quitaríamos la producción tan grande que estamos haciendo en el país. Elegir Pero, las pero es personas. que igualmente va a tener la misma producción, pero no va a tener el mismo nivel de consumo. O no va a sea, haber el mismo consumo. sería una producción en vano. Pero no va a haber el mismo consumo interno, ¿no? Porque yo sí puedo coger esa producción excedente y exportarla. O sea, Exactamente, pues. aquí por todos los lados los podemos manejar, pero sí me gusta que haya ese debate para que entendamos una respuesta que sea natural. Por ejemplo, vamos a colocar el tema de los pensionados, que es algo gravísimo en una economía. ¿Listo? Entonces, un personaje que se pensiona a los 70 y vive hasta los 200, ¿cierto? Va a durar 120 años, entre comillas, quitándole dinero al Estado dependiendo de dónde cotice. Pero ¿qué es lo que pasa? El Estado malversa los recursos, ¿cierto? Porque es que el pensionado viene guardando su dinero para que lo vayan aprovechando para cuando se pensione le sigan pagando. Pero ¿qué es lo que pasa? El gobierno se gasta esa plata. Ahora, el problema del COVID-19 hoy con el tema de los pensionados no es hoy. El gobierno sacó dinero, ¿cierto?, de los pensionados para solucionar el problema de hoy, para subsidios, para mogollas, para lo que sea. Pero el problema va a ser para Jan y Jess, que son los que se van a pensionar en 30 o 40 o 50 años, porque esa plata ya el gobierno la debe. ¿Por qué? Porque se la gastó hoy. Entonces, ese problema para el pensionado va a ser grande por una mala planeación. Ahora, nadie va a saber que ese COVID iba a ser tan complejo. Eh, Paréntesis. Por favor, busquen ahí cuántos muertos por COVID ha habido en Colombia desde que empezó a hoy. 6.000, en Colombia 23.123. 23.123. ¿Cuál es la población de Colombia? Dijimos más o menos 50 millones. Entonces, mire pues esto. Profe, le digo el total de casos. Sí, señor. 722.000 En todo el mundo. en Colombia. Pero no eran 23.000. Eso era en Bogotá entonces. No, No, profe, es veintitrés que él mil está son las confundiendo muertes. casos con muertes. No. Yo quiero saber cuántos muertos hubo por COVID. Listo, entonces 23.123. Esto es muertes y estos son casos. Perfecto, listo.
Mire, viejos, que así suena un poco extraño lo que voy a decir. El 0.04% de la población se ha muerto por COVID. Ni siquiera el 1%. ¿Qué significa? Que cogí los 23.123 y lo divido entre 50 millones de personas y me da que el 0,04% son muertos. Para mí, como un número estadístico y como un indicador, eso no me dice nada. Yo no hubiera parado la economía y yo no hubiera hecho nada y continúo. Pero ojo pues, estoy hablando de un momento frío, seco. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es contagioso. Si no se hubieran tomado medidas, este indicador se dispara y puede haber muchísimas muertes más. Pero ¿entienden? Yo creo que la gripa común ha matado más que el COVID en Colombia. Sí, profe, también la porcina. Yo creo que el Transmilenio ha matado más personas que el COVID. Yo creo que enfermedades cardiovasculares han matado más personas que el COVID. Yo pienso que los borrachos que salen a manejar con los carros que matan personas han matado más que el COVID. La delincuencia común ha matado más que el COVID. ¿Entienden los indicadores que estoy manejando? Sí, profe. Y los valores son reales. Lo que pasa es que el COVID termina contagiándose y puede ser más grande, pero les repito, esto es mucho más complejo porque terminó siendo una pandemia y es a nivel global. Entonces ahí se generan unos impactos. Si yo lo hago versus la recuperación, tenemos 23.123 me dijo, ¿no? Y tenemos 722.000 de contagios. ¿Sí así? Sí, profe. Muy bien. Entonces, 722.000. Decimos que el 3.2% de los que se contagian se mueren. El otro 90 y pico por ciento se recupera. Con esa información yo lo que digo es, pónganse un tapabocas, lleven gel antibacterial y salgan a trabajar todo el mundo. ¿Entienden? Sí, profe. Sí. Entonces ahí es, ¿será que el presidente se equivocó? ¿Será que no se equivocó? ¿Será que la alcaldesa se equivocó? ¿Será que el otro no? Porque también tenemos que mirar una cosa importante. ¿Cuántas personas se van a ver fastidiadas y lastimadas con estos 4 o 5 meses que no trabajaron? A esto quiero llegar con los análisis, a eso quiero llegar con una estructura que nos pueda llegar a funcionar. Entonces terminemos con el tema de Yes y ahorita ponemos unas cositas de COVID a ver cómo nos va con los indicadores. Y les doy unos minutitos. Ok, entonces, como iba hablando del 2.925 personas de las que se registraron asesinadas, eran afroamericanas, eso representa el 44% de los asesinatos, pero aquí es donde viene la parte más dura de mi indicador, y es que de estos 2.925 asesinatos, solamente 234 fueron a manos de personas blancas. Imagínate. Las otras 2.600 personas fueron a manos de personas de la misma raza, personas negras. Esto lo reveló el FBI durante el 2018 y el 2019. Eso es complejísimo, eso es O sea, complejísimo. las A mí muertes me gusta, perdóname un segundo que también hay que entender también eso. A mí me gusta el América, soy hincha del América, pues sí, me gusta, no es que sea pues hincha, soy hincha de la selección Colombia, pero América hace unos días perdió con Junior una final de no sé qué vaya. Y vi en unas imágenes que me llegan a mí como un hincha de la camiseta roja le pegó una puñalada a otro de camiseta roja. O sea, 2 manes del América se estaban matando. Yo no estoy propiciando aquí que se pongan a pelear o no. Pero si va a haber una pelea, pues que pelee. Y eso no es valedero. Pero si yo voy a dar una pelea entre hinchas, pues que uno de rojo le esté pegando al de las rayitas del Junior. Pero ¿cómo le van a estar dando al mismo? Entonces ahí es cuando se ve que la xenofobia termina siendo hasta gente del mismo color de raza, gente del mismo partido político, gente de hincha del mismo equipo, y se empiezan a generar unas cosas que no tienen sentido de acuerdo a la estadística que usted me está colocando. Porque es que hasta entre ellos se atacan. Sí, Entonces, señor. hay que mirar qué va más allá. Sigue, viejo, muy bien. Y aún más allá de esto, de estos 234 casos de asesinato afroamericanos a manos de personas blancas, se determinó que el 75% de estos casos tuvieron una predecesión
que se derivó de un delito o de una agresión. O sea, solamente el 25% de estos casos entraron en algo más allá de un abuso policial. O sea, ni siquiera, si sacamos el 25% de 234, a ver, 225, digo 234 por el 0.25, podemos determinar que 58 casos de estos 234 fueron abuso policial que llevaron a una muerte de un afroamericano sin ningún respaldo legal. Pero, o sea, como resumen general de este indicador que yo encontré, es que se generaliza la muerte de negros a causa de policías blancos como mano injusta, más con los indicadores uno se da de cuenta que solamente anualmente 58 casos presentan una actuación policial que no tenga un respaldo legal. O sea, Perfecto. de 2006, de 2.925 casos, solamente 58 son iguales a los de George Floyd o en este caso el muchacho que representa nuestro artículo. Y pues no hay que juzgar tampoco a la policía como lo estábamos haciendo ahorita, más no hay que confiar. Y aquí viene otra parte de mi indicador, porque aparentemente el 72% de las demandas o casos de abuso en Estados Unidos son contra policías, ya sean de actos de violencia o actos de manoseo o actos de tráfico de drogas. Sí, Perfecto, perfecto, muy bien. y Entonces, ahí termina mi vemos que indicador, profe. y está muy bien. Fíjese que de los dos artículos sacamos una cantidad de información que lo pone uno hasta cabezón, ¿cierto? Que la sociedad tiene razón, claro que tiene la razón, pero la policía tiene la razón, también la tiene, porque tenemos que empezar a mirar el indicador. O sea, si yo hablo del 2, lo que yo les decía, Coca-Cola reinvierte el 5%, ¿cómo es la vena? El 95% de la rentabilidad de Coca-Cola la reinvierte en publicidad. Y uno dice, pero esa gente está loca. El problema es que el 5% puede ser el PIB de Colombia, entonces es un poconón de dinero. ¿Ya? Pero miren el análisis del indicador. El 0.04% de la población de Colombia se murió de coronavirus. ¿Yo qué haría con ese número? Hey, abran las ciudades, vámonos a trabajar, vamos a darle duro, pero sí le voy a dar duro a que se pongan tapabocas. Hablar de distancia de 1 metro, 1,5 metros en un Transmilenio es imposible, ¿cierto? Entonces lleven alcohol y pongan que se laven las manos y hagan más frecuencias, ¿cierto? Por ejemplo, se podía hablar de turnos en las empresas, o sea, buscar la manera de que no se congestione eso, pero que la gente se vaya a trabajar, pero los guardaron en las casas, ¿cierto? Generando un impacto. Obviamente estoy hablando con los números actuales, porque si no se hubieran guardado la cuarentena estaríamos contaminados muchísimos y seguramente habría muchísimos más muertos. Pero es que sí genera un impacto porque es que el análisis del indicador, ¿cuál es? Es una vida humana. Pero si hablamos que se perdieron 1.000 pesos, pues no es tan representativo. Jess es mi gerente financiero y me hizo perder el 0,04% de 1 millón de pesos. ¿Cuánto es eso? Ya le digo, profe. ¿El 0,04 o el Sí. 4%? No, 0,04%. Ah, 4.000 pesos. 400 pesos, no 4.000. Ah, 0,04%. Ok, yo Por saqué el ciento. 0,4, profe, sí, qué pena. No, 0,04. Eso fue lo que me dio el indicador de COVID. Sí, señor. Son Entonces, usted, 400 pesos. perfecto. Entonces, de 1 millón de pesos, yes, usted es un desgraciado carajo porque perdí 400. Yo los 400 no le veo problema, pero le digo, viejo, concéntrese. ¿Listo? Y organicémoslo de la mejor manera. Pero si lo miro en vidas humanas, pues iba a ser mucho más complejo ese tema. Entonces, tengo que analizar el indicador con una estructura lógica, tengo que mirar a qué se refiere, por eso los indicadores, ¿cierto? Esta tarea ya la hicimos de cómo se construye un indicador. No, señor. No, Perfecto. Pues, Para mañana, eso igual es fácil, entran ahí y son como 7 pasos. ¿Cómo construir un indicador? Entonces, debe tener un título, debe tener una fecha, debe ser de datos reales, eso lo investigan y me lo cuentan mañana. ¿Para qué? Para que entendamos esa realidad. Pero con los indicadores, el presidente ya no se llama Iván Duque, sino se llama Jan. Ya no es el presidente, viejo. ¿Hubiera cerrado la ciudad, el país? no. Perfecto. Yes. yo sí, profe.
Perfecto, y tenemos las dos connotaciones y las dos denominaciones. El tema es, Jan de pronto va a tener un problema social porque va a haber muchos más muertos, pero la economía no se cae. Yes de pronto tiene un poco más controlado y ahora tiene que preocuparse en cómo la recupera, porque el indicador de desempleo se disparó del 9.6 al 20 punto algo. Y los dos escenarios son naturales, son coherentes, son estructurales, pero tenemos que mirar cómo recomponemos el escenario. ¿Por qué? Porque la gente es terca, especialmente los jóvenes son tercos. Venga, no se vayan a reuniones, si no cierran la ciudad, pues se meten en un apartamento. Es que inclusive en cuarentena se metían en apartamentos, se hacían rumbas y todo ese cuento, entonces hay que entenderlo, naturalizarlo. ¿Aportó este análisis de los artículos? Sí, profe. Bastante, profe. Perfecto, eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Ahora, 11 y 17, 11 y 20, tómense unos 15 minutos y quiero que busquen indicadores sobre COVID, como lo acabo de hacer, y me cuentan. Cada uno hace dos y me cuentan, ¿vale? A ver qué Vale. podemos construir de eso. Ahí los dejo unos 15 minutitos.
¿Qué encontraron? Niños. Jan, Jess, ¿qué encontraron? Hola. Jess, ¿listo? Hola. No, profe. ¿Qué pasó? Perdone, se me desconectó, profe. Se cayó. Sí. ¿Cómo te fue? También a Ricardo, así que espere, el que está viendo ahí, profe, no es él, ¿listo? Ya va a entrar de nuevo él. Ok, ok, ok. Dale pues. Ya, ¿Quién por favor, es? sí, gracias. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con eso? ¿Quién es Kukong? Yo, profe, es que se me descargó la laptop y se quedó ahí. Se quedó pegado. Es que se me descargó la laptop y se quedó ahí, entonces me tocó, profe, para no demorarnos de hacernos líos. Listo, listo, listo. ¿Qué investigaron? ¿Cómo les fue? Yo A hice, ver. profe, dos indicadores. Hasta no, me falta sacar los porcentajes. Por suerte, uno ya está ahí. Es el de la cantidad de personas en base infectadas dependiendo de los países. Y el otro es el total del porcentaje de cuánta gente está infectada en el planeta.
Perfecto. Y cuénteme entonces cómo fue eso, que ahí tenemos también un poquito de análisis con muertes, con países y eso, que es interesante pues de analizar con el tema de la salud. Cuénteme pues qué encontró. Pues, profe, el segundo indicador, si quiere, lo podemos hacer ahorita después del primero. ¿Listo? Hágale pues. Listo. El primero me tuve que meter a la página de aquí del país, que es la de coronaviruscolombia.gov.co, Sí. que por suerte sí tiene datos reales donde básicamente muestra una estadística. Si quieres, se la pongo, profe, en pantalla. Por favor, sí. Pero aumentó la cantidad. Listo. Dale. Muy bien. ¿La puede ver, profe? Espera un segundo que está cargando. Listo, ya. Como se puede ver, aquí dice un total de números de casos en el mundo, que obviamente es la distribución de casos dependiendo de las personas infectadas, recuperadas, activas, los nuevos casos, los fallecidos y los nuevos fallecidos. La Listo, distribución espera, de espera, casos, por espera, suerte, aquí. espera, espera un segundo, lo desglosamos de alguna manera para entenderlo. Ok, Lo profe. primero lo primero que hay que identificar es el nombre del indicador, ¿cierto? Y esto se llama impacto coronavirus. No, deja eso, listo, Sí, impacto profe, es que está en coronavirus lo otro. y empezar a mirar las características, que es lo que le digo que van a investigar para mañana. ¿Cómo se construye? ¿Qué es eso? Entonces, imagino que esto es en el mundo y tenemos 29.530.890 casos en el mundo. Sí, O sea, esos son los que tuvieron coronavirus y se terminó, y se le suman los que tienen coronavirus. Y son 29.530.000. Si yo hago un escenario mal contado, que en el mundo hay más o menos unos 7.000. 6.500, 7.000 millones de habitantes, ¿cierto? 7.000. No, espera que lo estoy haciendo al revés. Son 29.530.890 dividido 7.000 millones de habitantes. Eso nos da un porcentaje del 0.42%, 0.42%, ni siquiera el 1%, ¿cierto? Del mundo Coronavirus. con coronavirus. Ese era ¿Listo? el segundo indicador, profe. Perfecto. No, pero a lo que está bien, pero lo que vamos es para que empecemos a construirlo, para que estructuremos o contemplemos lo que pasa por nuestra cabeza en el análisis de indicadores. El verde me dice que son 21 millones de recuperados. ¿Listo? Entonces ahí yo cogería, y el análisis del indicador sería, espera, yo borro aquí, el 72.4% aproximadamente se recuperan. Sí, profe. O se están recuperando. Ajá. Tenemos 934.000 fallecidos, tenemos 1.872 nuevos fallecidos, y ahí tenemos una estructura. Miremos el pastel que está a mano derecha y vemos que Estados Unidos, India y Brasil son los más complejos. ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Será por la reproducción que tendrán allá? ¿Perdón? ¿La reproducción que tienen allá? Uno, eso. Dos, son países que tienen muchísimos habitantes. Otra opción puede llegar a ser, no se generó el control ideal para eso. Veíamos hace un tiempo que Medellín, su alcalde, su gobernador y Antioquia se preciaban que eran los que tenían mejor control y no sé qué cuento, y se relajaron, y de un momento a otro en Medellín se disparó la curva. Entonces hay que analizarlo estructuralmente qué ocurre. Estados Unidos es un país que, como me dijeron ahorita, tiene 330 y qué me dijeron, 327 millones de habitantes, que es como 6 o 7 veces Colombia. Ahí puede haber una respuesta. Sin embargo, Donald Trump no le creía eso. La India también tiene un poconón de gente, Brasil tiene un poconón de gente, entonces, y tampoco hubo un control allá. Específicamente, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Brasil no le creían al coronavirus. Fueron los primeros países en abrir el tema no del laboral de nuevo y los centros comerciales y todo eso, y ahí genera un impacto. ¿Listo? Listo. Otro escenario. Hablando económicamente, los bares en Colombia todavía no funcionan, o en algunas ciudades no funcionan. Esa gente debe estar quebrada, ¿cierto? Ush, creo, profe. Total, porque pagando arriendos, pagando empleados, eh,
voy a suponer, yo hace pocos días fui, después de como 6 meses, cuando empezó el coronavirus, volví a un restaurante y pedí algún tipo de productos y no los tenían porque ya estaban vencidos. Entonces se quedaron con sus productos, con sus gaseosas, con sus jugos, con sus cosas, con sus frutas y esa vaina se tuvo que haber dañado. Entonces no solo la pérdida del inventario, o sea, la pérdida económica es monstruosa. Nosotros hicimos indicadores de números. Imagina donde empecemos a hacer indicadores de plata. ¿Cuánta plata se perdió? ¿Cuántos empleos se perdieron? ¿Cierto? ¿Cuántas personas quedaron sin pagar sus deudas y sus cosas? Los bancos ahorita me imagino que deben estar fastidiando de una manera violenta para que paguen, porque los bancos dicen, bueno, listo, ya se activó la economía. Sí, pero se activó la economía, pero no hay empleo. Entonces va a generar un impacto gigante. Listo, ahora sí cuéntame los indicadores después de haber visto rápidamente la gráfica. El indicador de Así este lo se repito. basa en los porcentajes de cuáles países en cierto rango son los más que tienen más casos. Por alguna razón, yo recuerdo hace como 3, 4 meses que cuando yo había visto este círculo, Colombia estaba, por acá, casi en el 1%, 1,5. Y hasta ahora me di cuenta que estamos siendo 2,4% y estamos en el sexto país con más contagios del mundo. O sea, en tan solo 3 meses se elevó otro porcentaje. Y hasta ahora me di cuenta, es más, profe, le voy a mostrar, que aquí también lo dicen en la página oficial de Google. Ahí lo ve, profe. Literal, aquí está Colombia con total de casos 721.000, casos por millón de personas 14.000, recuperados 606.000 y muertes 23.000. Perfecto. Y Colombia era de los últimos. Sí, literal. Y creo que se puede ver aquí como las gráficas. Mírelo, casos a largo tiempo y pruebas realizadas. Perfecto. Ahora, otro escenario estadístico es ese. Seguramente esos valores son mucho más. El problema es que dejamos de hacer tantos exámenes. Habrá gente que ha tenido coronavirus y ni se dio cuenta, porque hay muchos casos que son asintomáticos. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede haber tenido coronavirus, no sabe, y usted contaminó a 10 o a 20 personas y nunca supo. ¿Ya? Ahora, Listo. también una estadística importante podría llegar a analizar de esos 20, ¿cuántos millones fue el camino de muertos? ¿20 cuántos? 23.000 muertos. Ah, no, 20, los millones en totales son 29.530.000. pero esos son, Casos, casos, pero esos casos, son casos. los casos y los muertos son 934.000. Sí. ¿Listo? Una cosa buenísima de analizar, porque fíjese que los posibles análisis nos generan una potencialidad de preguntas. Sería buenísimo identificar de esos 934.318 cuáles son los rangos de edad, de los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, los adultos mayores y los de la tercera edad. ¿Cómo sería ese impacto, cierto? Para saber qué población se cuida. Y muy seguramente el impacto gigante es para el adulto mayor. Por eso a esos hay que cuidarlos más, por eso dicen que los de mayores de 70 no pueden salir y se generan una cantidad de inconvenientes que van buscando el resultado de. Pero ¿quiénes son los que más contaminan? Los niños. Casi los niños no se mueren por coronavirus. No digo que no se mueran, porque se han muerto, pero casi no se mueren. El problema es que los niños incuban eso y lo comparten o lo reparten más fácilmente porque los niños viven jugando, estornudando, cogiendo, jodiendo y eso es muy difícil que uno le esté diciendo póngase el tapabocas, lávese las manos o genere algún tipo de como de reacción natural a que eso funcione. ¿Listo? Muy bien, viejo, Profe, muy bien. aquí por cierto, para agregar, o no sé si Ricardo lo va a agregar, Dale, dale, dale. estaba viendo acá y también me aparece, descubre cómo el COVID afecta la movilidad en las comunidades de tiendas minoristas y ocios, tiendas de alimento y farmacias, parques, estaciones de trenes, lugares de transporte, lugares de trabajo y zonas residenciales. O sea, hicieron una estadística muy buena hace 5 días, literal. Listo. Deja los tiendas minoristas y ocio. Deja ese. Listo. Miremos comportamientos, mire los porcentajes 1 de abril. Afectados entre el 60 y el 90%. Entonces, mire lo dramático del tema. Aquí estamos hablando de un indicador que el 0. ¿Qué fue lo que dije? El 0,04% de la población en Colombia se murió, ni siquiera el 1%, pero lo que tiene que ver con tiendas minoristas y ocio se vieron afectados en un 90%. O sea, la comparación es catastrófica.
Ahora, seguramente la gente, uno puede decir que por hambre no se muere, pero sí, hay gente que dejó de pagar el banco, lo van a sacar de su casa, dejó de pagar el carro, lo sacaron del empleo y genera un impacto gigante. Y aquí viene una vaina muy difícil. Cómo la delincuencia se va a incrementar de una manera grandísima. A ver, estas reacciones de la gente con el tema del policía, sí, era una vaina que tenían en la cabeza y la gente por eso salió a reaccionar así. Primero, están aburridos de estar encerrados. Segundo, y especialmente los jóvenes, como la edad de ustedes, están aburridos porque no ven un futuro claro. Están aburridos porque se van a graduar, pues cuando les pase a ustedes en un par de años, ¿cierto? Y no haya posibilidad de empleo, porque les repito, el desempleo pasó del 9,6, 9,7 a casi el 21, 22%. Entonces la expectativa laboral es difícil, entonces la gente por eso sale no solo a batallar contra la policía que tienen, o sea, tienen razón en salir a marchar, repito, sin destruir, pero también vienen con una carga emocional muy alta, por eso empezaron a quemar, a fastidiar, a molestar. Agreguémosle a eso lo que pasa con los extranjeros, específicamente de Venezuela, agreguémosle el desempleo, agreguémosle la inconformidad con el Estado, agreguemos que algunos no están de acuerdo con Duque, entonces se unen un poco de causas que terminan generando un impacto realmente gigante. Eso es lo que tenemos que empezar a mirar para poder revisar o analizar un poco más a fondo lo que pasa. Muy bien, viejo, muy buena estadística y muy buena cosa. Para un Listo, segundito profe. ahí. Jess, ¿qué encontraste, papá? También, profe. Entonces, uno de los indicadores que encontré yo, profe, lo encontré de la página saludata.saludcapital.gov.co, el ¿Vas a cual compartir algo en delibera pantalla? que el 33. No, profe, porque recuerde que estoy desde el celular, profe. Ah, ok, ok, listo, dale, ya me acordé, listo, dale. ¿Y entonces? Ok, entonces, eh, es claro recalcar que el 33,5 de los casos reportados en Colombia por coronavirus, solamente el, el 19%, profe, son casos registrados como casos sospecha en el país. No todos los 33,5 casos son casos efectivos, de los cuales este 33,5% en la ciudad, 242.000 casos son casos efectivos. Y aquí viene mi indicador, los cuales se delibera en un 51% de mujeres enfermas, 22,8% en jóvenes de 20 a 49 años y 32% de mujeres de esta edad a los 49 años en rango. ¿Esto qué nos da a entender? Que la tasa de contagio de las mujeres en la capital del país es mucho más alta en el género femenino que en el masculino. Perfecto, perfecto, Ese es muy el bien, primer indicador, profe. muy bien, muy bien. Y la segunda sería pues sería como una comparación entre los lugares de la ciudad, entre los 5 lugares de la ciudad, profe, y pues compararlo en las 5 localidades que hay. De que en la localidad de Kennedy se registró un 14% de casos de contagio, en Suba se registró 13%, en Engativá 12%, en Ciudad Bolívar 7,8%, y estas son las 5 localidades más grandes que refirieron contagios en 2020 en Bogotá. Perfecto. Entonces, en Bogotá se registraron y Déjame aportar una cosa pequeñita ahí. Hay una vaina Vale, profe, dale, dale. un poco como sin contexto, ¿no? Viene una estigmatización a algo que se llama Kennedy, que es que en Kennedy son desordenados, que en Kennedy tal. Seguramente sí hay un poco, ¿no?, de cosas complejas, pero hay que mirar más de fondo. ¿Qué hay en Kennedy? Una vaina que se llama Corabastos. Y en Corabastos no compra la gente de Kennedy, en Corabastos compra la gente de Colombia. Todos los de Bogotá van a comprar a Corabastos y allá se volvió un foco de infección, por eso ya se dispara. ¿Por qué? Porque es que allá trabaja mucha gente, sin protección y sin una cantidad de cosas. Resulta que Kennedy, ya lo habíamos dicho, Kennedy es más grande que Uruguay en número de habitantes. Entonces, claramente va a haber mayor contaminación en un lugar donde, y lo acabamos de ver con una comparación tonta de Estados Unidos y Brasil, que son países que tienen poblaciones gigantes, ¿cierto? Adicional a la falta de control de los presidentes. Entonces, ahí también tenemos que encontrar una característica. Kennedy tiene demasiados barrios.
Entonces ahí empezamos a ver como contextos naturales sobre lo que implica ese tipo de contaminaciones y por qué en los sectores, las localidades o los barrios. Listo, viejo, muy bien, sigue. Listo, profe. Entonces, eh, también se realizó un estudio en cuanto a una investigación epidemiológica en el cual se habla de que el 1.4% de los casos que se presentaron en Kennedy son casos de actitud moderada, mientras que el 0.3% es en estado grave. O sea, son ya de por sí estadísticas que contradicen a las estadísticas que se reflejaron durante las cuarentenas naranjas por la actual alcaldesa de Bogotá, pero bueno, las estadísticas que yo les estoy dando actualmente son estadísticas reales que se hicieron en el Observatorio de Salud de Bogotá. Perfecto. Entonces, eh, sí, ya, como estaba hablando, entonces del total de casos, del 33% de los casos que se dieron en Engativá, que es la segunda localidad más afectada de Bogotá, que son 80.000 personas, ya se registraron solamente en estado grave 0.4% y 2.8% moderado, o sea, casi el doble de moderados que en Kennedy, pero el mismo nivel de estado grave que en la localidad más grande de Bogotá. Esto que nos da a recalcar, ya viendo solamente estos dos indicadores, uno, lo que se puede probar es que las estadísticas que se presentaron durante la crisis que hubo en Bogotá estuvieron alteradas, ya que las del Observatorio de Salud de Bogotá son públicas para todos los ciudadanos de Colombia y son las que se desvelan después del mes de septiembre a los ciudadanos de la principal capital del país. Ok, Y pues ya serían los dos indicadores, profe. Uno, muy cómo se bien. vieron afectados las dos grandes localidades de Bogotá, y el otro, que las mujeres fueron más propensas durante este año al contagio que los hombres. Perfecto. Miren una estadística también que vi en Semana, en Revista Semana. No, mentiras, en Revista Poder. Se incrementaron los casos de contagio en mujeres mayores de 60 años porque los familiares no hacían caso y se reunían los fines de semana para el almuerzo familiar. La señora nunca salió de su casa, la señora siempre se protegió, la señora siempre estuvo guardadita. ¿Y qué pasó? La gente llegaba y la contaminaba. Y un porcentaje muy alto de esas mujeres se murieron. ¿Por qué? Por los problemas pues, de su vejez, de sus enfermedades, de azúcar, bueno, todo lo que se dicen que son las contraindicaciones, y eso genera un impacto bastante grande. Entonces, las características naturales para generar una conversación, un debate o algo que vayan ligadas al análisis de indicadores. Ahora, no estoy diciendo que para tener una charla con la mamá o con el papá, pues ahora tengan que buscar indicadores y eso, pero sí el argumento va a ser mucho más coherente, mucho más estructural, ¿cierto? A decir que esto ocurre. Voy a remitirme a hablar de mi hermosa y gordita madre. Ella me dice, mi hijo, todo el mundo me dijo, mi mamá conoce como a 10 personas. Entonces, ¿cuál es el mundo de mi mamá? Pues 10 personas. Cuando vemos que el mundo real son 7.000 millones de personas. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, profe. Entonces, ahí hay contextos y hay desarrollos. Señores, ¿aportó el desarrollo de la clase de hoy? Sí. Perfecto. Sí, señor, profe, bastante. Eso está bien. Qué bueno que lo hayamos estructurado. Miremos los temas que hacen falta de acuerdo a lo que aparece en el cronograma. Jan coja un tema y Jess coge el otro y lo socializamos mañana en clase. Ojalá con ejemplo. Ok, profe. ¿Listo? Listo, profe. Listo, señores. Vale, Descansen profe. entonces y mañana nos vemos a las 10. Ok, profe. Listo, chao, que estén bien. Chao, profe. Listo, profe. Chao, suerte, Descanse. cuídense. Ok. Igualmente.